No te conformes a este siglo. No te conformes. Cuando se busca esa palabra que él escribió ahí en el griego, es la palabra griega es shemitzah. Es shemitzah, viene de la raíz de esquema o esquematización. Y la Biblia nos está diciendo: no te conformes, no te transformes o no te dejes o no te adaptes. Porque cuando hablamos de esquema, estamos hablando de un proceso. Por ejemplo, el que construye una casa, lo primero que hace no es el techo. Porque si lo primero que hace el que va a construir una casa, si lo primero que hace es el techo, ¿qué sucede? Pues se le va a caer encima el techo. ¿Qué es lo primero que hace el que va a construir una casa? Lo primero, una zapata. Una buena zapata, una zapata profunda. ¿Y qué es una zapata? Un hoyo. Un hoyo. Y mientras más profundo y ancho el hoyo, mejor. Porque ese hoyo va a ir lleno de cemento, varilla, piedra, arena. Y luego que esa zapata esté ahí bien sólida, profunda, se hace un buen piso con mucha varilla, con un buen cemento sólido. Y después que eso está, de ahí en adelante, pues hace lo demás, va levantando paredes, columnas, etc. Pero fíjense que va por pasos. Primero a zapata, luego una base, el piso y luego todo lo demás. Hay un procedimiento, hay un esquema. Hay un esquema. Y la Biblia nos está diciendo: cuidado que no entres al esquema de este siglo, al cambio o a la transformación o a tú adaptarte a este siglo. Porque este siglo o este mundo, como dicen algunas versiones, el mundo lo que va a hacer es ir adaptándote, cambiándote, para que tú te amoldes a este mundo o a este siglo. Así que el proceso de adaptarse o amoldar o conformarse es un proceso continuo, que muchas veces en estos procesos no nos damos cuenta que nos vamos adaptando a algo, que te vas acostumbrando a algo. Y el peligro que corremos es que al final de ese proceso ya estamos completamente adaptados y acostumbrados. Cuando llevamos eso al plano espiritual, estamos diciendo que si no tenemos cuidado de acostumbrarnos al sistema del mundo, al sistema de gobierno de las tinieblas, cuando abramos nuestros ojos, vamos a estar fuera completamente de la voluntad de Dios. ¿Y por qué eso se da? Porque poco a poco hemos permitido que el mundo nos cambie y nos vamos adaptando a ese mundo. ¿De qué mundo estoy hablando? No estoy hablando del planeta Tierra. El planeta le pertenece a Dios. Esa esfera azul que está flotando en el espacio, esa esfera hermosa, le pertenece a Dios. La Biblia dice: de Jehová o de Yahweh, la tierra, del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo y todo lo que en él habita. Así que el Señor es el dueño del planeta y todo lo que habita en él. La naturaleza, los animales, la vegetación, todo le pertenece al Señor. Pero cuando hablamos del siglo o del mundo, estamos hablando de un sistema de gobierno mundial que le pertenece a las tinieblas. Un sistema de gobierno que comenzó después de la caída del hombre en el huerto del Edén. Un sistema de gobierno que comenzó con la construcción de la Torre de Babel, donde unos seres humanos se pusieron de acuerdo, porque tenían un solo idioma, se pusieron de acuerdo para levantar una torre que pudiera levantarse lo más alto posible y que si fuera posible pudiera llegar hasta el cielo. ¿Qué es lo que había en su corazón?
Arrogancia. Arrogancia. El tratar de retar a Dios. Decirle a Dios, mira, tú nos creaste, pero por tú haber destruido al mundo y por tú haber enviado un diluvio, nosotros ahora vamos a pelear contra ti y vamos a llegar hasta tu morada, vamos a llegar hasta el cielo. Era arrogancia, atrevimiento. Así fue que comenzó el sistema mundial. Y Jesús identifica quién es el dueño de ese sistema mundial. Jesús lo identifica como el príncipe de este mundo. Y Jesús dice que el príncipe de este mundo es Satanás, el príncipe de las tinieblas. Así que debemos tener mucho cuidado de no adaptarnos, de no entrar en ese esquema, en ese proceso de cambio de este siglo, de este mundo, porque este sistema mundial, desde que comenzó en el Génesis, va en contra de la voluntad de Dios. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformaos aquí en el griego es metamorfeia. Metamorfeia. ¿A qué se le parece esa palabra metamorfeia? A metamorfosis. ¿Y qué es una metamorfosis? La mejor explicación de la metamorfosis usted la tiene en el ejemplo de la oruga. Usted ve que la oruga es que un gusano que tiene unos colores llamativos, y para algunas personas las orugas pueden parecer bonitas por los colores que tienen, pero sigue siendo un gusano. Y ese gusano, ¿qué hace? Se arrastra. Como todo gusano, se arrastra. Y vive su vida arrastrándose a través de los diferentes elementos. Pero llega un momento que esa oruga, ella misma comienza a preparar una crisálida, comienza a preparar un capullo, una especie de envoltura, donde ella queda adentro. ¿Y qué sucede allá adentro? ¿Qué pasa con esa oruga allá dentro de esa envoltura? Ella comienza físicamente a morir. Físicamente comienza a morir. Físicamente. Hasta que llega un punto que esa oruga que está ahí se vuelve prácticamente un líquido viscoso. Ya no era la oruga que era, ahora es casi un líquido viscoso que está allá adentro. Pero en medio de ese proceso de muerte física, ella está transformándose en otra cosa, muy diferente a lo que era. Y cuando ella sale de allí, no sale siendo oruga, sale siendo ¿qué? Mariposa. Cuando ella entró allí, ella entró arrastrándose, pero ella sale de allí como volando. Esa es la mejor explicación de metamorfosis, metamorfeia. Y la palabra del Señor nos está diciendo, no te adaptes a este sistema mundial, sino transfórmate, entra en un proceso de metamorfosis espiritual para que se renueve tu entendimiento. Mira lo que la Biblia te está diciendo. No te adaptes al mundo. El mundo te va a decir muchas cosas y en muchas ocasiones tú vas a sentir que estás en contra de la corriente. En muchas ocasiones tú te vas a sentir que estás fuera de lugar. Vas a ir allá a solicitar ayuda al gobierno y allá un técnico, una técnica va a sacar un papel, una tabla y te va a decir, mira, tú no cualificas para el PAN. Te pasaste por un numerito. Y vas a escuchar una voz de gente que está a tu alrededor y te va a decir, oye, pero di una mentira blanca. Si todo el mundo lo hace. Vas a solicitar el carro y por allá el vendedor te dice, muchacho, pon ahí que tú tienes negocio y que ganas 150,000 al año. Para que tú veas que ese carrazo te lo van a aprobar. Y olvídate que eso lo hace todo el mundo. Y tú vas a sentir esa presión sobre ti. El mundo va a ejercer una presión sobre tu vida para que tú te adaptes al mundo. ¿Cómo?
con mentiras, con engaño, con hipocresía. Pero eso es el mundo. Y te van a decir constantemente, eso lo hace todo el mundo. Eso todo el mundo lo hace. ¿Por qué tú no lo vas a hacer? No seas boba. No seas bobo. Adiós, pero eso es una mentirilla blanca. ¿Tú crees que Dios va a tomar en cuenta esa mentirilla blanca? El problema es que la Biblia no habla de mentiras blancas, ni negras, ni amarillas, ni rojas. Para Dios la verdad es una. Y yo les he dicho a ustedes que una media verdad es una mentira. No hay medias verdades. ¿Es verdad o es mentira? Una media verdad es una mentira. Así que no hay mentiras blancas. ¿Es una mentira o no es una mentira? Así que el mundo, vas a escuchar muchas voces que van a tratar de que tú te adaptes a ese sistema mundial, a ese sistema de las tinieblas. Pero la Biblia te está diciendo, no dejes que el mundo te adapte, sino tú mantente en el proceso de metamorfía, mantente en el proceso de transformación de tu vida, donde ahora mismo tú estás en el camino de la salvación. Estás en un proceso que muchas veces es arduo, muchas veces es difícil, pero mantente en ese proceso, porque ahora, mientras tú estés en ese proceso, tú vas a experimentar una serie de cambios en tu vida y unos resultados completamente diferentes. La oruga entra al proceso arrastrándose. Tú y yo podemos entrar a este proceso del Evangelio así mismo, arrastrándonos en nuestros errores, en nuestros pecados, arrastrándonos, atravesando diferentes problemas. Pero la bendición que Dios nos ha prometido es que mientras permanezcamos en el proceso, ya tú no vas a avanzar a través de la vida arrastrándote como una oruga. Ahora tú vas a comenzar a ver la vida distinta porque estás en el proceso de transformación. Dice el libro de los Efesios que mientras tú estés en ese proceso de cambio, de metamorfía, ahora mismo estamos sentados en lugares celestiales. Así que ya no vas a ver los problemas de tu vida arrastrándote desde una perspectiva del suelo. Ahora tú vas a ver los problemas de tu vida desde la altura, porque estamos sentados en lugares celestiales. Ya no somos una oruga arrastrándose, nos estamos convirtiendo en mariposas. Entramos de una manera y nos estamos transformando para salir de otra. Pero desde ya estamos viendo las cosas desde otra óptica, desde otra perspectiva. Pero el proceso es difícil y no nos deja ver y contemplar cuál es la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. Que el verso termina diciendo que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Pero en el proceso muchas veces se nos dice o se nos enseña de que, muchacha, ¿para qué tú le sirves a Dios? Y tú vas a vivir así, sin decir una mentirilla blanca. Tú vas a vivir así, sin darle rienda suelta a todas tus pasiones, sin darle rienda suelta a todas tus emociones. Tú vas a vivir así. Esa vida solitaria, esa vida aburrida, que tú no sales a fiestar, que tú no sales a pariciar, que tú no sales a hacer qué sé yo qué cosa. Esa vida tan aburrida que tú tienes, de tu casa al trabajo o a la universidad, y después a la iglesia, y después a tu casa. Qué aburrida es tu vida. Qué aburrida. Esa es la presión que ese sistema mundial muchas veces ejerce en nosotros. Y en ese proceso que, como te dije al principio, cuando comenzamos, no es un proceso lineal. El proceso de la vida en el Evangelio no es lineal. Es un proceso que está lleno de picos, altos y bajos. No es lineal, es así. Y puede ser que un tiempito estés así, que está todo tranquilo, hay salud, está todo normal.
De momento llegó una bendición y ¡guau! Y sube el pico. Y wow, me siento, olvídate, más que victorioso. Me siento tremendo. Me siento, olvídate, que si oro por los muertos resucitan. Pero eso es un pico. De la misma forma que subió, va a haber un momento en tu vida que baja. Y te sientes que Dios te abandonó. Te sientes solo. Te sientes sola. Sientes que no le interesas a nadie. Sientes que el Señor ya no te escucha. Pero todo eso, esas altas y bajas, son parte del proceso. Y hay que mantenerse en ese proceso. A Abraham se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Se le dijo al padre de la fe, al que nosotros conocemos como el padre de la fe: sal de tu tierra y de tu parentela. 2 instrucciones. 2 nada más. 2. Pero Abraham, como buen hombre, como macho alfa al fin, como buen hombre al fin, que a nosotros los varones se nos dificulta a veces seguir 2 instrucciones a la vez. No somos como las damas. Las damas, por esa forma de esa construcción neuronal que ellas tienen, esos procesos sinápticos que ellas tienen en el cerebro, las damas pues tienen la facilidad de hacer muchas cosas a la vez. Y las hacen bien todas. Los varones pues, dame una tarea nada más, una y te la hago bien. Si me das 2 pues, la otra pues, puede ser que si camino y mastico chicle voy a tropezar de vez en cuando. No me mire mal, caballero, es que es así. Somos así. Los varones somos así. Y eso, mire, le voy a dar un ejemplo sencillito a los varones. Usted llega a un lugar con su esposa, a cualquiera. Llega a cualquier lugar con su esposa por primera vez. Y usted, que su esposa le pregunte, cuando usted llega a un lugar por primera vez, que su esposa le pregunte qué usted vio allí. Y usted dígale a su esposa qué vio. Usted va a decir, pues mira, pues entramos a aquel salón, pues vi una puerta, vi ventana, vi gente allí, y ya, vi 2 o 3 cosas. Pero que su esposa le diga qué vio. Ella vio los cuadros, vio los colores de cada cuadro, vio que había pintado en ese cuadro, vio el color de las losetas, vio si las losetas tenían puntitos o no puntitos, vio los colores de las paredes, vio las ventanas, se dio cuenta si las ventanas estaban limpias o no estaban limpias, se dio cuenta si las sillas estaban limpias o no estaban limpias, vio todo. Porque nosotros, de la forma en cómo nosotros procesamos la información, vemos lo más importante. Los varones vemos lo más importante, lo general, lo importante. La mujer ve el detalle, porque la forma de procesar la información es así. Es así, por eso es que ellas pueden hacer muchas cosas. Así que a Abraham se le dieron más que 2 instrucciones, y de las 2, ¿cuántas cumplió? 1. Se le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Salió de su tierra, pero se llevó a su parentela. Se llevó a su papá y se llevó a su sobrino que se estaba criando con él en la casa. Y Dios le dijo 2 cosas. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué es parentela? Familia. ¿Y por qué Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela? Le voy a explicar por qué. Abraham venía de una sociedad semítica, una cultura antigua, que ellos se asentaban en ciertos lugares, vivían ahí un tiempo, luego cuando llegaba el hambre, la escasez, se mudaban y seguían viviendo en diferentes lugares. El padre de Abraham, llamado Taré, era un artífice de ídolos. El padre de Abraham se dedicaba a construir ídolos. Y entonces ahora tenemos al Dios único, al Dios soberano, al único Dios, a Yahweh, diciéndole a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué? Porque el padre de Abraham era un artífice de ídolos, hacía ídolos. ¿Y para qué son los ídolos? Para adorar. Pero Abraham se lleva a su padre, se lleva a su sobrino, y eso le trajo diversas situaciones y complicaciones durante el proceso. ¿Y por qué vinieron esos problemas? Porque Dios quiso.
Eso fue buscado. Abraham mismo buscó problemas que Dios se los quería evitar, pero él insistió. Así que él, de las dos instrucciones, obedeció una. Más adelante el padre de Abraham muere, pero se lleva a su sobrino. Y llega el momento en que ya la tierra no era suficiente para ellos dos. Así que Abraham ahora enfrenta una crisis. Fíjate que él comienza el proceso saliendo de su tierra, se lleva a su parentela. Así que Abraham, cuando comienza a caminar, tropieza, haciendo la voluntad de Dios. Tropieza, se lleva a su parentela, sigue el proceso y comienza a tener una serie de crisis y conflictos familiares. Comienza a tener conflictos familiares, conflictos económicos, conflictos con el negocio familiar, donde ya los criados de Lot y los criados de Abraham comienzan a chocar, comienzan a discutir. Y Abraham le dice a Lot: mira, ya tú y yo no podemos convivir en el mismo terreno, en el mismo territorio. Abraham le dice a Dios, fíjate que Abraham, si algo bueno tenía Abraham, era que Abraham aprendía de sus errores. Aprendía de sus errores. Y es algo que tú y yo como hijos de Dios debemos tener siempre presente. A través de este proceso del Evangelio, tú vas a cometer errores. El problema no es cometer errores, es que no aprendas de ellos. Porque si tú pasas por la vida cometiendo errores y no aprendes de ellos, ¿qué va a pasar? Todo el tiempo vas a cometer ¿qué? Lo mismo. Los mismos errores. Si tú vas para el pueblo y en el pueblo hay 20 huecos en la carretera y todos los días pasas por ahí mismo y no te grabas dónde están los huecos, vas todo el tiempo a caer en los mismos huecos de la carretera. Uno se memoriza dónde están los huecos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque aprendiste que ahí la carretera está mala, la carretera está dañada y no vas a pasar por ahí, o vas a evitar, porque si no vas a terminar dañando el carro. Y la vida es así. Cometiste errores, aprende de ellos. Ese es el proceso del Evangelio. Esa es la escuelita de Dios. Funciona de esa manera. Y Abraham aprendía de sus errores. Así que Abraham, habiendo aprendido de sus errores, le dice esto a Lot y le dice: si tú escoges la izquierda, yo voy para la derecha. Si tú escoges el llano, yo voy para la montaña. Si tú escoges la montaña, yo voy para el llano. Y Abraham le dice, Abraham confiando en Dios, porque ya Abraham aprendió en ese momento que él dependía de la soberanía de Dios y que su vida estaba sujeta a la voluntad de Dios. Porque Abraham sabía que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Así que Abraham le dice: escoge tú, yo no voy a escoger, escoge tú. Y parece que Lot dice: espérate, que yo voy a ser más listo que el viejito. Y Lot miró la llanura y vio las montañas que eran rocosas, áridas, secas, malas para la agricultura, malas para la hierba fresca, para los animales. Y Lot dice: espérate, yo voy para la llanura. La llanura se ve hermosa, bonita. Y de hecho dicen los arqueólogos que aquella llanura debió ser una extensión de territorio hermoso. En esa llanura habían 5 ciudades. 5 ciudades prósperas. 5 ciudades hermosas. 5 ciudades bien organizadas. Hermosísimas, exquisitas, en un terreno hermoso. Pero de esas 5 ciudades, habían 2 que se llamaban Sodoma y Gomorra. Nada más y nada menos. Pero Lot se llenó los ojos y dijo: yo voy a ser más listo que el viejito, yo voy a escoger, yo me voy a servir con la cuchara grande. Y Lot escogió la llanura, que se veía hermosa. Y Abraham dijo: yo voy a cumplir mi palabra, entonces yo me voy para la montaña. Para los ojos del mundo, Abraham fue un tonto, Abraham fue un bobo. Para los ojos del mundo, tal vez los criados de Abraham le dijeron: Abraham, no seas tonto, tú eres el tío, tú eres el mayor, tú eres el que tiene el poder, la potestad de decidir, y que Lot escoja la otra alternativa, pero escoge tú, Abraham, primero. Pero Abraham sabía quién lo había llamado. Abraham sabía cuál fue el proceso que él había comenzado y que había cometido unos errores en el camino, pero aprendió de ellos.
Y Abraham sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Y él sabía que si a él le tocaba la montaña rocosa, que si a él le tocaba la montaña árida, donde el terreno no era fértil, donde era difícil apacentar animales, Abraham sabía que Dios era poderoso para él convertir la montaña en terreno fértil. Abraham lo sabía, él confiaba en Dios. Así que Abraham subió para la montaña. Pero fíjense las dificultades que él fue enfrentando a través del proceso. Porque en estos procesos donde el mundo va a tratar de adaptarte, va a tratar de cambiarte, no te salgas del molde de Dios, donde Él te tiene en el hueco de su mano, aleluya, obrando para que tú pases por el proceso de metamorfía, para que tú te transformes de una oruga, un gusano, a una hermosa mariposa. Comenzaste de una forma, pero vas a terminar de otra. Comenzaste en la carne y vas a terminar en el espíritu. Comenzaste viendo el mundo y las circunstancias desde la perspectiva de la tierra, pero ahora Dios te va a ir mostrando las cosas desde la perspectiva del cielo, desde la perspectiva de su voluntad. Y Pablo continúa diciendo: que te transformes, entres al proceso de metamorfía por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué de la renovación de vuestro entendimiento? Porque la mente es importante. Esta parte de aquí, donde está nuestro cerebro, es el órgano más importante que tenemos. No es el corazón, es el cerebro. Porque podemos tener cerebro, pero podemos tener corazón, y que el corazón esté en buena condición. Pero si el cerebro no está bien, quien le envía las instrucciones al corazón para que bombee es el cerebro, desde acá atrás, desde el cerebelo. Tú puedes hacer esto y lo haces de forma automática. Tú no estás pensando todo el tiempo en respirar, ¿verdad que no? Tú no dices, voy a inhalar, voy a exhalar, voy a inhalar, voy a exhalar. Todo el tiempo de tu vida tú no estás pensando conscientemente en respirar. ¿Por qué? Porque si fuera así, tú no podrías atender otras cosas de la vida. ¿Verdad que sí? Si todo el tiempo tú estuvieras, voy a inhalar, que no se me olvide, voy a exhalar. Ay, que no se me olvide inhalar, voy a inhalar. Ay, que no se me olvide exhalar, voy a exhalar. Eso tu cerebro lo hace de forma automática. Tu cerebro envía señal a tu sistema respiratorio para que él de forma automática funcione y que los pulmones se expandan y se cierren. Automático. Todo eso sale ¿de dónde? De aquí atrás, del cerebelo. Así que tú puedes tener un sistema respiratorio extraordinario, un corazón formidable, pero si acá arriba la cosa no está bien, te muere. Así que la parte, el órgano más importante del cuerpo, ¿cuál es? El cerebro. Y aquí es donde está todo. Aquí es donde están tus pensamientos, tus emociones. No están aquí, están aquí. Nosotros lo sacamos del romanticismo. De que, ay, me heriste con lo que me dijiste. Me hiciste sentir mal, me duele el corazón. Pero ese dolor no está aquí. Se puede sentir aquí, pero no está aquí, está aquí. Lo puedes sentir aquí porque el cerebro envía el mensaje al corazón. Pero esa emoción, ese dolor no está aquí, está aquí. Esas emociones están todas aquí. Tus memorias, tus recuerdos, la historia de tu vida, todo está aquí. Memorias conscientes e inconscientes. Así que la Biblia dice que tú te renueves, que tú entres al proceso de metamorfosis de acuerdo a cómo tu mente, tu entendimiento se renueva. Porque el cambio, la transformación, la metamorfosis del creyente comienza en la mente. No es posible un cristiano que siga pensando de la misma forma que antes lo hacía. No es posible un cristiano que antes de ser cristiano mentía, ahora sigue mintiendo.
Antes robaba, ahora sigue robando. Antes cogía de boba a la gente, ahora lo sigue haciendo. No es posible. Tiene que haber un cambio, una metamorfía, una transformación de que tú comenzaste siendo una cosa, siendo una criatura, y ahora te estás transformando en otra, muy diferente, muy distinta. Ahora tu forma de pensar es muy diferente a como tú lo hacías antes. Ahora tu forma de hablar es muy diferente a como tú lo hacías antes. Tu forma de ver la vida ahora es muy diferente a como tú lo hacías antes. Tal vez antes de tú llegar al Señor, tú eras una persona bien pesimista y todo lo veías fatal. Y cada problema que sucedía en tu vida, por más mínimo que fuera, tú veías una catástrofe. Y decías, ay Dios mío, ¿por qué tú permites esto? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? Y todo lo veías terrible. Pero ahora en Cristo no podemos ver las cosas así. Ahora en Cristo, ahora nosotros no estamos viendo el problema, no estás viendo la situación de tu vida desde la tierra, porque ya no eres oruga, ahora la estás viendo desde el aire, desde el cielo, porque te estás transformando en una mariposa. Ahora eres de la altura, ya no eres de la tierra, ya no eres de la carne, ahora eres del Espíritu. Ahora no ves tus problemas, no ves tus circunstancias. Ahora tú ves que Dios está obrando en medio de cada problema de tu vida. En medio de cada circunstancia. Ahora tú comprendes que Dios está en medio de cada situación adversa. Y ves a Dios ahí. Digo, si es que hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En la iglesia, estoy hablando a nivel global, la iglesia se compone de dos tipos de creyentes. Solamente dos. Están los convencidos y están los convertidos. ¿Quiénes son los convencidos? Bueno, los que saben que el Evangelio es bueno, los que saben que Dios es bueno, los que saben que la Biblia es la palabra de Dios, los que saben que hay que buscar a Dios, pero llegan a la iglesia y salen de la iglesia y muestran un comportamiento completamente distinto a lo que es ser cristiano o cristiana. Y van a la iglesia y puede ser que canten, prediquen, tomen participación, puede ser que hasta sean líderes. Y pueden ser excelentes líderes, pero están convencidos de que esto es bueno. Nada más. Nada más. ¿Y quiénes son los convertidos? Los convertidos son los que saben que el Evangelio es bueno, pero también son los que han llegado a la cruz del Calvario. Porque el Espíritu Santo los convenció de pecado y se arrepintieron. Y comenzaron a experimentar una transformación de su vida de ahí en adelante. El que es convertido entra en un proceso personal, entra en una relación de tú a tú con Cristo. El que es convertido entra en un proceso de cambio, en un proceso de regeneración. Y lo que antes hacía ya no lo hace. Porque ahora quiere agradar a aquel que lo salvó. Ahora quiere agradar y quiere vivir para su nuevo dueño. Antes tenía un dueño, ahora tiene otro, que se llama Jesús. El señalado entre 10,000. El león de la tribu de Judá. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el Emmanuel. Ese ahora es nuestro dueño. Y hay una relación personal, constante. Ese es el convertido, el que experimenta cambio, transformación en su vida. El otro es convencido. Está convencido, sabe que esto es bueno, pero no hay cambios. Sigue siendo el mismo que era antes. Y cuando es señalado por sus actos,
¿Cuál es la excusa que dice? Ay, es que yo soy así. Yo nací así, a mí nadie me cambia. Pues si a ti nadie te va a cambiar, lamentablemente, aquí te quedas. Porque yo nací de una forma y he dejado que el Espíritu Santo me cambie, que el Espíritu Santo me transforme. Porque si yo me quedo como yo estaba, y si tú te quedas como tú estabas, eres convencida, pero no convertida. Entonces, cuando somos de los convertidos, estamos en el proceso de metamorfía, de transformación, de regeneración. Ya no somos hijos del primer Adán, ahora somos producto del segundo Adán. La Biblia dice que el primer Adán provino de la carne y nos heredó muerte a través del pecado. Pero también la Biblia dice que el segundo Adán es Cristo y nos llevó a la vida y heredamos la vida a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Esa es la bendición que tenemos. Y a través de ese proceso podemos entender cuál es la buena voluntad de Dios en nuestra vida y entender que esa voluntad es agradable y es perfecta. Tal vez Abraham durante el proceso de su vida no entendió muchas cosas. Estoy seguro que Abraham en el proceso de su vida, en ese llamado que Dios le hizo, Abraham a mitad del camino no entendía por qué Dios le había prometido un hijo que iba a tener con su esposa. Y él no entendía por qué seguían pasando los años. Él seguía envejeciendo y su esposa Sara, y el hijo no llegaba. Él no podía entender eso. Abraham no podía entender que seguía pasando el tiempo y él se debilitaba físicamente aún más. Y cómo las demás naciones se hacían más poderosas y crecían y aumentaban. Y él no podía entender cómo Dios, habiéndolo llamado, cómo Dios, habiéndolo, aleluya, cuidado a través del proceso de la vida, cómo Dios no había cumplido la promesa. Abraham no podía entender por qué Dios no le dio el hijo rápido que lo llamó. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham tenía 75 años. Y él decía, estoy picando para los 100, ¿y por qué Dios no me dio el hijo cuando tuve los 75? Que por lo menos podía llevarlo a la escuela, podía jugar con él, sentarme con él en el piso, podía cogerlo en mi espalda y hacer de caballito. Ahora tengo 100. ¿Cuántas preguntas no tenía Abraham? ¿Cuántas dudas, cuántas inquietudes no llegaron al corazón de Abraham? Porque no entendía que la voluntad de Dios es buena y es perfecta hasta que llegó el cumplimiento. Cuando Abraham recibió la promesa, recibió el hijo prometido con su esposa, ahí él pudo ver que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. ¿Qué te quiero decir, amado? Que muchas veces en la vida tú vas a pasar por tantas situaciones que tú vas a pensar que la voluntad de Dios no es buena. O vas a sentir que Dios te ha dejado solo, te ha dejado sola. O no vas a poder entender qué es lo que Dios quiere contigo. ¿Por qué Él no hace esto? ¿Por qué Él no ha terminado su obra en mí? ¿Por qué todavía me siento de esta manera? ¿Por qué siguen ocurriendo cosas y problemas? Y se resuelve un problema y comienza otro. Se resuelve una crisis y comienza otro. Hoy me siento contento, me siento alegre y mañana me siento destruida. Me siento triste. ¿Por qué Dios permite eso? Tal vez en el proceso de tu vida no puedas ver claramente que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Pero Dios nos ha llamado no a entender a Dios. Hemos sido llamados a creerle a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios que la obra que Él comenzó en ti en el principio, Él la está continuando, aunque no lo puedas entender.
aunque no puedas verlo, aunque no puedas ver el camino por el cual Él te está llevando, que tal vez estás pasando por un camino que tú dices, Señor, pero estoy atravesando por valle de sombra y de muerte, ¿cómo es posible? Ahora no lo puedes entender, pero créele a Dios. Él está ahí. Él está ahí. Mantente firme, creyéndole a Él. Y tú vas a ver al final del proceso de tu vida que la voluntad de Dios siempre fue buena y siempre fue perfecta. Que cada tropiezo, cada piedra con la cual tú has tropezado en el camino de tu vida, cada una de esas piedras ha sido importante, ha sido esencial. Que cada problema que Dios ha permitido en tu vida ha sido importante, ha sido esencial. ¿Para qué? Para tu crecimiento. ¿Para qué? Para tu desarrollo. ¿Para qué? Para que tú sigas en el proceso de transformación, de metamorfosis. Para la oruga, yo nunca le he preguntado a una oruga qué se siente allá adentro. Pero yo me imagino que allá adentro no se siente bonito. Yo me imagino que allá adentro es doloroso. Yo me imagino que allá adentro es solitario. Solitario. Difícil. Arduo. Duro. Pero al final, el resultado es increíble. Al final del proceso de tu vida, lo que Dios va a hacer con nosotros es algo poderoso, es algo grande. Vamos a creerle a Dios, vamos a creerle a Él, porque la voluntad de Él es buena y es perfecta, aunque no lo entendamos, aunque no sepamos por qué. Aún los procesos más difíciles tienen una razón de ser. Tienen una razón de ser. Cuando Dios te lleva por un camino y tú dices, Señor, yo creo que tú te equivocaste de ruta, el GPS tuyo, chequéalo, Señor, porque creo que me está enviando por un lado que no es. Confía en Él. Es válido que sintamos miedo, es válido. Es válido que te sientas ansioso, claro que es válido. Es válido que te llenes de temor, claro que sí, es válido. Lo que no es válido es que permitas que ese temor, que ese miedo domine tu vida y que dejes de creerle a Él. Sobre todas las cosas, créele al Señor. Y permite que tu mente se siga transformando. Y no permitas que ni pensamientos ni emociones te desvíen de la voluntad de Dios. No permitas que pensamientos y emociones tomen el control de tu vida. Tomen el control de tus decisiones. Toma tú tus decisiones conforme a la Biblia y conforme a la palabra y voluntad del Señor. Porque si tomas decisiones en base a tus miedos, a tus inseguridades, te vas a desvirtuar, te vas a salir de la voluntad del Señor. No permitas eso. No alimentes tus temores. No alimentes tus miedos. No alimentes tus pensamientos negativos. Ay, Señor, pero es que tengo miedo. Señor, pero es que no entiendo. Señor, pero esto me preocupa. Pero si sigues pensando en eso y sigues preocupándote por el futuro incierto y sigues ya creando toda una película donde ves toda una tragedia en tu vida, estás alimentando tus temores, estás alimentando tus miedos, y el resultado va a ser que tu fe se va a debilitar y vas a dejar de creerle a Dios. Eso es todo. Pero cuando llegue el pensamiento negativo, cuando llegue el temor a tu vida, cuando llegue la ansiedad, rápido utiliza las armas de la fe. Créele a Dios. Señor, tengo miedo. Señor, estoy ansiosa. Estoy bien ansioso. Pero a pesar de la ansiedad, yo te creo a ti. Señor, estoy temblando y estoy preocupado. No sé qué va a pasar. Pero a pesar de eso, yo te creo a ti. Aférrese a las promesas del Señor.
Aférrese a la palabra de Dios. Aférrese a lo que Él nos ha prometido. Alimente su vida espiritual y no alimente sus temores. No alimente sus pensamientos negativos. Porque la mente es poderosa. Si alimentas tus miedos, vas a fracasar. Si alimentas tus pensamientos negativos de fracaso, si alimentas tus prejuicios, si alimentas cosas negativas, tus inseguridades, vas a fracasar, vas a perder la fe. Afírrate de las promesas del Señor. Y la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Yo no tengo la fuerza necesaria, pero el Señor la tiene. Y yo voy a recurrir a Él. Mi vida está en sus manos. Yo no tengo la fuerza, pero Él las tiene. Mi victoria está en las manos, no mías, está en las manos de mi Señor. La salida de esta situación no está en mis manos, está en las manos de mi Señor. Así que mis preocupaciones, mis cargas, yo las suelto en las manos de Él. Suelta todo eso en sus manos y confía en Él, pero no sigas arrastrando esas preocupaciones. A veces nos encariñamos tanto con nuestro dolor, a veces nos encariñamos tanto con nuestras preocupaciones y no queremos soltárselas al Señor. Y no queremos soltar esos miedos, esos temores, esos pensamientos negativos. No los queremos soltar. Mire, suéltelos. Suéltelos, deposítelos en las manos del Señor. Y diga, Señor, ya este temor, este miedo, esta preocupación, este pensamiento negativo, ya no es mío, ahora es tuyo. Por lo tanto, ya yo no voy a alimentar ese pensamiento negativo. Ya yo no voy a alimentar esa tristeza. Esa soledad ya yo no la voy a alimentar, porque esa soledad ya no me pertenece a mí, ahora te pertenece a ti, es tuya, Señor. Haz con ella lo que tú quieras, porque yo no estoy sola, no estoy solo. Tú estás conmigo. Estás conmigo como poderoso gigante, abriendo puertas de bendición en mi vida, haciendo cosas visibles e invisibles. Tú estás conmigo, Señor. Pero suéltalo. No te encariñes con esa tristeza. No te encariñes con la depresión. No atesores la depresión como si fuera un juguete, una muñeca, una Barbie que la estás peinando todo el tiempo. Ay, qué linda está esta muñeca. Qué lindo está este juguete. Qué lindo está este carrito. Y disfrutas mucho el juguete. Suelta esa depresión. No te encariñes con ella. Suéltala. Créele a Dios. Créele al Señor. Y Él prometió que va a estar contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo prometió Él? Hasta el fin. Hasta el fin. Y en la Biblia el fin no tiene fin, porque la Biblia me habla de eternidad. Así que el Señor va a estar contigo siempre. Eso Él lo prometió. El Señor prometió que no te afanes por lo que vas a vestir mañana ni lo que vas a comer mañana, porque cada día trae su propio afán. El Señor te está diciendo, no te llenes de ansiedad. Piensa en el día de hoy. Créele a Dios hoy. Alaba y adora al Señor hoy. Mañana Dios hará algo mañana, pero no estés pensando en mañana. Piensa en el día de hoy. Adora a Dios hoy, sírvele a Dios hoy, ama a Dios hoy, regocíjate en Él hoy. Mañana, yo no sé si voy a estar aquí mañana, yo no sé si usted va a estar aquí mañana, yo no sé si hoy es mi último día aquí con ustedes, porque está registrado en mi libro que hoy se acaba el 25 de julio del 2021, yo no lo sé. A las 12 de la noche se fue Miguel Cueva Figueroa y estaba escrito, yo no lo sé. Yo no lo sé si le toca a usted, yo no lo sé. Por lo tanto, disfrute de la bendición de Dios hoy. Sea feliz, iglesia, hoy. Suelte la tristeza, la ansiedad hoy. Suelta eso hoy. Mañana no sabemos.
Si nos toca a nosotros partir o si el Señor va a levantar la iglesia hoy, yo no lo sé, usted no lo sabe. Hoy es el día del Señor para nosotros. Amemos al Señor de corazón. Amemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Hagamos el bien, hagamos la voluntad de Dios en nuestra vida hoy, porque la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Padre, gracias.